este momento vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea Dios moviéndose con poder en medio de cada circunstancia, cada situación. Así que donde está, hermano, en este momento lo invito para que incline su rostro. Vamos a decirle: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en medio de nuestra vida. Gracias porque tú nos guardas, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Por lo tanto, hoy te alabamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea ayudándonos, sea llenándonos de tu poder, de tu unción en este día tan maravilloso de bendición que tú nos das. Te clamamos para que tu presencia, Señor, esté en todos nuestros caminos, en toda actividad que emprendamos, Padre, donde estemos, en cada lugar, donde esté cada siervo, cada ministro, Señor. Así sea en el rincón más lejano de la tierra, donde ellos estén, que tu presencia y tu misericordia los alcance, Señor. Por lo tanto, te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, clamamos que seas tú guardándonos. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice entrar por las puertas con alabanzas, con acción de gracias. Hoy te damos gracias por la vida, gracias por el propósito, por lo que tú nos entregas, por todo lo que tú nos das, Señor. Hoy te damos toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria de esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, muy buenos días nuevamente en esta mañana. Gracias por estar conectados, gracias por aquellas personas que comienzan a conectarse. Gracias por estar acá en pie de batalla, por las personas que llegan a este lugar. Gracias por estar firmes, porque declaramos que son hombres valientes y esforzados que se levantan a pelear la buena batalla de la fe y que están dispuestos cada día a dar un paso más, la milla extra. ¿Listo? En esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que está en el libro de Hechos 3, 1, 25. En el libro de Hechos 3, 1, 25 dice la palabra de Dios. Vamos a leer 3. Dice: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijándose en él los ojos, le dijo: miradnos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 1 al 7. En un momento la palabra de Dios nos cuenta la historia de este hombre. Dice que estaba en el templo un hombre paralítico. La Biblia muchas veces, en muchas ocasiones, no dice exactamente el nombre, simplemente es un paralítico que estaba sentado en la puerta del templo. Y cuando llegaron Pedro y Juan a orar al templo, se encontraron con que este hombre estaba pidiendo limosna. Era un hombre que en algún momento dice que la familia lo llevaba a este lugar para que pidiese limosna. Estaba en la entrada del templo, miraba lo que pasaba tanto internamente dentro de la iglesia, sabía lo que estaba aconteciendo, pero era paralítico. Pero también estaba en la entrada del templo y miraba lo que pasaba afuera del templo. Era una persona que estaba ahí y en ese lugar lo habían colocado para que pidiese limosna, para que en algún momento pueda la gente compadecerse, tener lástima de este hombre por la condición que tenía y poderle dar una limosna. La Biblia cuenta que en ese momento llegaba Pedro y llegaba Juan a entrar al templo, y este hombre se acerca no a pedirles un milagro, no a pedirles que sea sanado, sino que la palabra de Dios nos dice que él se acerca a pedirles algo, a pedirles limosna. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero
lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Cuando miraba este pasaje, analizaba y decía, este hombre se había acostumbrado a vivir de las limosnas, porque tal vez de pronto en su condición de discapacidad no había tal vez otra manera de que él pueda ser sustentado, ni siquiera llegar a ese lugar, porque dice que la familia lo llegaba y lo colocaba en ese lugar para que él pidiese limosnas. Imagino que lo llevaban y lo colocaban en la mañana, y en horas de la tarde llegaba la misma familia y se lo llevaba, y al otro día así sucesivamente. No sabemos la condición, que por qué este hombre fue inválido, no sabemos si era nacimiento, no nos registra exactamente si toda la vida estuvo ahí, o tuvo algún accidente, digamos, en su edad ya avanzada. Pero el punto es que la familia lo llevaba y lo dejaba ahí. En ese momento, en ese lugar, él había encontrado un lugar donde la gente se compadecía y le daba una limosna. Él no iba más allá, porque la Biblia es muy clara, dice que cuando llega Pedro y Juan, él se acerca, pero les pide que les dé una limosna. No había en su mente que Dios podía obrar un milagro en su vida. Estaba en la puerta del templo, pero la condición que lo llevó a la puerta del templo no fue la búsqueda de Cristo Jesús, no fue la búsqueda de Dios en ese entonces, sino fue la búsqueda de poder resolver un tema económico, un tema que a todos nos necesitamos resolver. El tema de ¿qué voy a comer? Necesito dinero para comer. Ese fue el punto que lo llevó a este paralítico, y el punto que la familia del paralítico lo llevaban a ese lugar. No era para que él vaya a la iglesia y esté en la puerta y reciba alabanza, reciba parte de Dios, milagro. No sabemos la condición del paralítico si en algún momento él quiso entrar al templo, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos 16:20, que el Señor le ordenó a Moisés que ordenara a Aarón como sacerdote, pero dice que no haya ningún defecto. En el sacerdote no debía haber ningún defecto para hacer la ofrenda de pan. No debe acercarse, dice, nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, ninguno que sea cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o con cataratas en los ojos, o que tenga sarna o llagas, o que tenga algún testículo dañado. En el libro de Levíticos 21:16-20 nos dice que el que entraba al templo a ofrecer, dice, a las ofrendas de pan, debía de ser perfecto, y este hombre sabemos que la Biblia nos dice que estaba paralítico. Entonces no sabemos si en algún momento tuvo la iniciativa de querer entrar al templo, y tal vez de pronto por su discapacidad de pronto no podía avanzar, o simplemente era lo que lo llevaba a que estar en el templo le saciaba su parte económica. Simplemente recibe una ofrenda y listo. Pero estaba en la puerta, sabía muy bien lo que pasaba dentro del templo, y quiero que miremos muy bien esto, lo que pasaba y lo que acontecía dentro de la iglesia, pero no podía ingresar. Pero también estaba en la puerta del templo y sabía lo que pasaba afuera, y sabía las cosas que se vivían, sabía cada situación que estaba pasando. No esperaba un milagro, esperaba simplemente una ofrenda más. Esperaba que alguien le dé una ofrenda más por lástima, por la situación que vivía, para poder saciar ese día, para poder ese día comer. No sé, imagino que tenía familia, o no sé si tendría hijos, pero esa era la meta de él, poder llegar, recibir su limosna, poder recibir esa limosna, y llegar al siguiente día, llevar a su casa algo que comer, y así sucesivamente, y nuevamente estar el siguiente día, el día lunes, el día martes, el día miércoles, con una rutina que tal vez era lo que él había aceptado en su vida, como diciendo, esto es lo que me tocó vivir, tal vez si no hay más que hacer. Pero no sabía que había un milagro que iba a ocurrir en su vida, que había un milagro que Dios podía hacer, que era sorprendente, que lo iba a sorprender en realidad, y ese es nuestro Señor Jesús. Vamos a sorprender nuestra vida. Hay otro pasaje en la Biblia que quiero que me acompañen, que está en el libro de Marcos 14:29. En el libro de Marcos. Es sorprendente lo que le pasaba a este hombre, porque vuelvo y le digo, este hombre no estaba anhelando un milagro, este hombre no estaba buscando un milagro, este hombre estaba simplemente en la iglesia buscando, había encontrado un lugar donde
él era sustentado económicamente. En ningún momento él dice, yo quiero que me hagas caminar, Pablo y Pedro, sino que extendiendo su mano pide una ofrenda. Mas Pedro, conociendo, le dice, no tengo oro que darte. Pero había un milagro que podía traer que nuevamente sus pies puedan afirmarse. En el libro de Marcos 14, 29, dice la palabra de Dios, Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en la noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El discípulo Pedro, yo analizaba este punto y quiero que vamos enlazando esto. ¿Por qué el discípulo Pedro era de las personas que en algún momento de la vida se atrevió a decir y a declarar situaciones en la vida que tal vez le nacían de su corazón, tal vez no eran malas las situaciones que él estaba diciendo, porque en algún momento la Biblia dice que Jesús se encontraba en situaciones difíciles, dice, y alguno de vosotros me negará. Exactamente a Pedro le dice, tú me negarás. Pero Pedro en la emoción, no Señor, yo voy a estar contigo y yo voy a ir, y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Pero Pedro en algún momento de la vida sabemos que hay muchas situaciones que lo llevaron a que él, esas palabras que había dicho, no se pudieran cumplir en su vida. Miren los dos casos. Hablando con el caso del paralítico, el paralítico está en la entrada porque realmente necesita ser sustentado. No está esperando un milagro. Va a la iglesia, a la puerta de la hermosa, pero no va a buscar un milagro, no va a buscar adorar a Dios. Va a buscar ahí porque hay una solución que necesita, que es solucionar lo económico, solucionar el pan del día. Hay gente que lo lleva, lo deja ahí y eso es una rutina ya, día a día. Él no espera un milagro. Eso es lo que él hacía. Por lo tanto, él puede mirar que está de la puerta para allá un milagro que Dios puede hacer en su vida, pero no sé si él tenía en sí buscarlo y avanzar, o de pronto su deficiencia no lo dejaba avanzar, pero también están del otro lado, afuera del mundo, y todo lo que miraba y vivía. En el caso de Pedro está caminando con Jesús, y Pedro en su emoción, yo no sé si en su emoción, en el afán, en el amor de seguir a Jesús dice, señores, me va a pasar esto, hay situaciones difíciles que van a pasar en mi vida, pero Pedro en su emoción dice, Señor, contigo yo estaría hasta el fin del mundo, y si fuera posible aún mi vida la voy a entregar por ti. Y Jesús siendo muy claro le dice, Pedro, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Y yo le decía en un momento de la vida, hablando con alguien, le decía, nuestra vida se parece mucho a la vida de Pedro, porque en algún momento de la vida se nos ha ocurrido decir esto. Y no porque esté mal. Cada siervo, cada ministro quiere decir en algún momento de la vida, yo quiero avanzar, y Señor, estaré contigo, e iré y avanzaré. Pero a la hora del momento, a la hora de la situación, nos encontramos tal vez como un Pedro, sincero, que quiso involucrarse en las cosas de Dios, sincero en el momento de que dijo, Señor, yo estaré contigo, yo quiero ir. Pero también lo miramos en otro pasaje en el libro de la Biblia, cuando nos dice que en Getsemaní, cuando nos llamaron a orar, no podían orar ni una hora, dice. Muy valiente Pedro en un momento de decir, sí Señor, yo quiero ir, pero nos encontramos como el cojo de la puerta, como que estoy en el medio, como que un poco acá y un poco acá, como que sí quiero ir, pero tal vez algo me detiene, como que sí conozco mucho de Dios, pero también conozco parte del mundo, como que quiero avanzar, pero algo no me deja avanzar. Me encuentro en un punto en la mitad, como en la puerta del templo, como el cojo que dice, sí, yo sé lo que pasa en la iglesia, yo sé lo que hay, sé que puede haber un milagro, pero también aquí tal vez estoy un poco cómodo porque estoy resolviendo mi situación económica y yo creo que hasta aquí nomás está bien. Ya no quiero ir más allá. ¿Listo? Pedro en algún momento de la emoción dice, sí Señor, yo te seguiré, yo quiero ir más allá, yo quiero avanzar. Pero después en el huerto de Getsemaní lo miramos que lo llevan a orar y no puede orar ni una hora. Debía de ser alguien que estaba con Jesús en todo momento, pero usted sigue leyendo la Biblia, dice que
En el momento que arrestan a Jesús, todos escaparon. En el momento de ser el que iba a defender, que era el que iba a dar, a poner su vida por Jesús, en ese momento escapan todos, salen corriendo. Durante el juicio que le dijeron a Jesús, él debía estar de cerca, pero dice la Biblia que después Pedro lo seguía desde lejos. En el momento que Jesús estaba yendo a ser enjuiciado, que estaba en el juicio, que Pedro había dicho, mi vida daría por ti. Este Pedro que era valiente, que había dicho que iba a estar con él, en un momento de la vida lo miramos siguiendo a Jesús desde lejos, a escondidas, desde lejos a escondidas, siguiendo a Jesucristo, pero desde allá, porque no tengo temor de que de pronto también me agarren y también me lleven con él. Entonces, el que había declarado que iba a estar con Jesús en las buenas y en las malas, como decimos acá, el que iba a estar con Jesús, que iba a dar la vida por Jesucristo, también se encuentra como el paralítico, como el lisiado en la puerta. Con mi boca he declarado que estaría contigo, pero con mis acciones he negado que estaría a tu lado. Y se encuentra desde lejos siguiendo a Jesús, ya no está cerca, ya no está al lado, sino que desde lejos, a escondidas. Cuando le dijeron, tú también eres parte de los que seguían a Jesús, aquel que le ha dicho, yo entregaré mi vida por ti, Señor, lo niega rotundamente, niega con su boca que haber estado con Jesús, niega con su boca haber dicho, yo era parte de los discípulos de Jesús, lo niega, dice, no, ni siquiera conozco a ese Señor, por temor tal vez a su vida, por temor a lo que venía. Con su boca había declarado que iba a estar con él, con su boca había declarado que no le iba a dejar, que en todo momento iba a estar, pero sus acciones lo alejan de Dios. Sus acciones, lo que él dice, lo lleva hacia atrás. Se encuentra en un punto medio, en un punto determinante. Conoces de Cristo Jesús y debes avanzar. Pero en algún momento las acciones que tiene Pedro son acciones que totalmente delatan lo que en algún momento, en ese momento, por temor, por miedo, había en su corazón. Aquel que había declarado que iba a dar su vida por él, cuando le preguntan que si era un discípulo de él, que tal vez él también estaba con ellos, dice que lo negó y se avergonzó. Negó al maestro y se avergonzó del maestro. Conoces tanto de Dios, conoces tanta teología, tienes tanto conocimiento de Dios, un curso habido y por haber, pero te encuentras como el lisiado en la puerta de la iglesia. Recibes lo que necesitas para ser sustentado en lo que necesitas, pero no te quieres involucrar más allá, no quieres irte a involucrar más allá. El mensaje de esta mañana se llama, ¿estás adentro o estás afuera? Porque conoces un poco de Jesús, conoces un poco de lo que pasa en la iglesia, conoces las actividades que se realizan, pero no te quieres involucrar tanto, quieres involucrarte un poco nomás. Declaras decir a Cristo Jesús, te seguiré y entregaré mi vida por ti. En el momento de las acciones, te avergüenzas del Maestro. En el momento de las acciones, del definir, niegas a Jesús con tus acciones. Y como Pedro le sigues desde lejos. Me involucro un poco, pero no tanto. Conozco un poco del Señor, pero no quiero ir más allá. Pedro de valiente, de declarar delante de los discípulos, de valiente, de hombre valiente, declarar que seguiría a Jesús donde él fuera, que estaría con él y que daría la vida, pasó a ser un hombre cobarde y un hombre ridículo en lo que había dicho, por temor a lo que acontecía en su vida. Por lo tanto, en esta mañana quiero que le pidamos a Dios, porque si usted lee la Biblia, y vamos al primer pasaje que habíamos leído, en el libro de Hechos 3, 1, 25, dice la palabra de Dios que cuando le dicen, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Cristo Jesús, levántate, mira un milagro. Pero mira un Pedro transformado, un Pedro que había experimentado esa situación. Y no está mal que pase eso en tu vida, no está mal cada situación que esté pasando en tu vida como te estés sintiendo. Hayas declarado a Cristo Jesús que le seguirás en todo momento, pero que tal vez tus acciones lo están negando. Que en un momento de la vida hayas declarado y has dicho, Señor, yo contigo iré donde sea, pero no puedes aguantar ni una hora, como Pedro, orándole al Señor, buscándole. Tal vez hayas declarado, Cristo, yo estaré contigo, pero cuando te preguntaron en la empresa, te preguntan en una situación, tú eres cristiano, te da vergüenza decirlo, y como Pedro tal vez lo niegas porque tienes vergüenza. Puede pasar. Pero después miramos a un Pedro arrepentido, miramos a un Pedro que se arrepiente de lo que había vivido, se arrepiente de lo que... Y después miramos a un Pedro valiente y esforzado, como la misericordia de Dios lo toma, y miramos cómo después le dice, no tengo oro ni plata,
aquel mendigo que estaba en la puerta, aquel hombre inválido, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y viene un milagro. Dios opera por medio de ese Pedro, porque había sido transformado, había sido cambiado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza y que nos lleve un poco más allá. No como aquel paralítico que estaba en la puerta, que sabía lo que pasaba en la iglesia y conocía todo, tenía conocimiento. Como aquel Pedro que conocía, que había caminado con Jesús, pero que en el momento de la acción se había retraído. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la valentía para estar adentro, para vivir más las experiencias de Dios, pero no quedarnos en la puerta, en la mitad, de aquí para allá, y también conocer un poco del mundo. Me involucro un poco en el Señor, pero también me involucro un poco del mundo. Tenemos que definirnos. ¿Listo, iglesia? Así que en este momento los invito para que oremos, digamos al Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te clamamos, Señor, como ese paralítico, Señor, que estaba en el templo, Señor. Pero te pido que nos ayude, Señor, a buscarte más, Señor. Porque el paralítico estaba en la puerta, Señor, de la hermosa, buscando un momento para ser saciado económicamente. Él no estaba buscando un milagro, ni estaba buscando tu presencia. Tal vez por su condición de discapacidad, tal vez por la situación que vivía. No conocemos, Señor, qué había en su corazón, pero algo que nos narra tu palabra es que él estaba en la puerta porque él era saciado, Señor, de las limosnas que la gente les daba. Las familias lo llevaban a ese lugar, Señor, para solucionar ese problema, pero no sabía que había un Dios maravilloso, grande, que no solo podía saciar esa parte económica, sino que podía hacer un milagro y que podía volver a caminar. Ayúdanos a involucrarnos más, Señor. No queremos, como aquel ciego, estar solo en la puerta, queremos ir más allá, Señor. Que todo se convierta en una rutina, tal vez por simplemente ir y conocer. Ayúdanos, Señor, a definirnos, Padre, a estar afuera, Señor, o estar adentro, pero no estar en el medio, porque sabemos que tu palabra dice, Señor, que tú al que es tibio lo vomitas de tu boca. Ayúdanos, Señor, a que, como Pedro, a declarar, pero a declarar y confirmar, Señor, cada declaración en seguirte, no que nuestras acciones lo nieguen en el momento de orar y no poder resistir ni una hora estando delante de ti, Señor. No poder avergonzarnos de tu nombre, Señor, o caminar como lo hacía Pedro en el momento de que tú más necesitabas. Pedro caminaba desde lejos, a escondidas te seguía, Señor, y aún avergonzándose te negó, Señor. Te pido que nos dé la fuerza, Señor, la valentía, la sabiduría para poder, Señor, caminar contigo en todo momento. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos un conocimiento, tú nos has mostrado el camino, pero te clamamos para que ese conocimiento, esa palabra sea viva en nuestro corazón y que cada día, Señor, lo sigas formando más y más conforme a ti te agrada. Siempre lo diremos, Señor, somos tu barro y tú eres, Señor, nuestro alfarero. Sigue moldeándonos, Señor, sigue formándonos, Señor, sigue quitando aquello que no conviene, aquello que no viene, Señor, y que trae tropiezo a nuestra vida, Señor. Personalmente te clamo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sigas tú, Señor, haciendo esa obra maravillosa en medio de la congregación, en medio de nuestra vida. Hoy estamos delante de ti, Señor, y reconocemos que como Pedro, Señor, tal vez por miedo, por temor, por cansancio, en algún momento de la vida, tal vez, Señor, nuestras acciones no son las mejores. Pero te clamamos, Señor, te pedimos, Señor, que ese espíritu que llegó sobre Pedro, valiente, Señor, que lo llevó a levantarse, Señor, en medio de la congregación, a compartir a muchas personas, Señor. Te clamo para que seas tú llenándonos, Señor, en esta mañana, que seas tú llenándonos con ese espíritu de poder, Señor, avivando, Señor, el fuego en nuestros corazones, para volver a sentir, Señor, ese anhelo de llevar, Señor, a ese Cristo, Señor, como nuestra bandera, nuestro estandarte en todo momento, Señor, para poder compartirles, Padre de los cielos, a aquellas personas que necesitan, que nuevamente pueda haber ese anhelo de buscar en tu casa, Señor, no solo decir, Señor, quiero estar delante de ti, sino que demostrarlo en cada acción, Señor, que hacemos, en cada gozo, Señor, en cada alabanza que hacemos, Señor, en cada caminar, porque tal vez el amor se ha enfriado un poco, Señor, porque tal vez las circunstancias de la vida, Señor, han llevado, Señor, que se convierta en una rutina y estar como el paralítico, Señor, yendo a aquel lugar solo porque era saciado económicamente. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a buscarte más, a encontrarnos contigo, Señor. Aviva el fuego, Señor, en el corazón de cada persona. Tu palabra dice que en postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y hoy te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que ese amor sea avivado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que seas tú avivando el amor, Señor, por tu casa, el amor de los siervos, por el servicio que se hace, Señor, el amor por buscarte cada vez más. Hoy te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aviva, Señor, fuego de Jehová que descienda con poder en medio de la congregación, Señor.
de ese amor, de ese compromiso contigo, con buscarte un día más, Señor. Celo por la casa de Jehová, celo por santidad, celo por estar, Señor, delante de tu presencia cada día. Hoy te clamo, Señor, que seas tú, Señor, quitando, Señor, todo yugo de cansancio, de agotamiento en cada persona, Señor, cada siervo, cada ministro. Te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, cada distracción que Satanás les ha querido colocar en sus vidas, Señor, en su trabajo. Hoy bendecimos el trabajo de cada siervo, bendecimos cada condición, bendecimos sus labores, sus estudios, pero también te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, recordándole, Señor, ese compromiso contigo, Señor. Que mayormente, Señor, siempre sea, Señor, ese anhelo, ese fuego de buscarte, Señor, cada día más, Señor. Que seas tú colocando en sus corazones ese sentir, Señor, de estar en tu obra, Señor. De estar gozosos, entraré a sus atrios con alabanzas en tu palabra, con acción de gracias. Que ese sea el sentir de muchos, Señor, de estar en tu casa recibiendo la palabra de Dios. Hoy te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor. Te exaltamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nuestra vida. Gracias por cada jovencito, Señor, cada adulto, cada niño, cada anciano que se levanta a buscarte en esta mañana, en este día. Gracias porque los has colocado como estandarte